¿no? En el terreno de la escultura hay también un trasunto de ese apropiacionismo de los retazos de la cultura cotidiana en forma de chatarras metálicas, como todo esto empieza a generar una novedosísima forma de entender la escultura. El progreso de la industria y de las técnicas puramente industriales va a repercutir en la utilización de algunas de esas técnicas industriales, como por ejemplo la soldadura autógena en el terreno del escultor, a partir de materiales de desecho, de ferrallas, de chatarra, que además acumula en su estudio, como en esa imagen que vemos arriba del estudio de Julio González, ¿no? Incluso la escultura que vemos abajo de Leandre Cristòfol está hecha con varillas de paraguas, simplemente, ¿no? Esta idea de revivir por una parte técnicas ancestrales como la forja y por otra de asumir técnicas modernas como la soldadura tiene mucho que ver también con una tensión indudable entre la creatividad personal del artista y el empuje de la industria y de la producción industrial. Una tensión que los constructivistas rusos llevaron a cabo de una manera muy inteligente en sus propuestas, en el concepto de factura y en algunas obras extraordinarias como este relieve de esquina de Tatlin, que se podría remitir a esa tensión. Para terminar con este paradigma moderno, quiero alargarme hasta el mundo del informalismo. ¿Por qué lo considero moderno y no posmoderno? Pues porque al final remite a la misma idea de autoría que está puesta en entredicho, ciertamente, pero todavía está perfectamente visible, ¿no? La época del informalismo, de la segunda posguerra en Europa, va a generar un importante despertar de la admiración por la materia. Incluso la crítica de esa época hace toda una mitología a veces un poco exagerada, de la interpretación de los materiales. En el caso español, con el grupo El Paso, hay toda clase de metáforas sobre la relación entre las gredas y las arpilleras retorcidas, o los muros rasgados o llenos de grafiti de tapies, y los valores, las raíces del ser humano en una situación desesperada, también las raíces de lo español, apelando, por ejemplo, al tenebrismo de la pintura en su relación con obras de Luis Feito, por ejemplo, o de Canogar o de otros artistas, de manera que en este periodo lo que se potencia, por una parte, es la liberalización de la materia. Ciertamente cualquier tipo de material es utilizable como material artístico, y no solo eso, sino que cada artista fue definiéndose en aquellos años 50, 60, con una firma característica que venía a ser su material. Las maderas quemadas de Lucio Muñoz, la tela metálica de Manuel Rivera, las arpilleras de Burri o de Millares, los muros de Tapies, de manera que hay todavía esta presencia de una cierta noción de autoría que está en los discursos que se realizan sobre estas pinturas matéricas y este juego, por otra parte, novedoso, que por supuesto también preserva esa idea de red en torno al artista, porque podríamos hablar no solamente de los significados de las arpilleras, de la extracción de la arpillera, de qué mundo viene, cuál es la función de ese material, cómo esa función del material se transforma en el ámbito del cuadro, tal como lo entiende Millares, cómo la malla metálica tiene también una vida propia y esa vida se vuelca, ¿no? En fin, hay múltiples posibilidades de interpretación que juegan con el concepto de la materia y el comportamiento material, pero al mismo tiempo también con cuestiones de opciones de carácter diferente, ¿no?
Por último, ya el bloque del paradigma postmoderno es un bloque en el que podemos, sin perder de vista el hecho de que hay opciones desmaterializadoras en el arte, sin perder de vista tampoco el hecho de que una importantísima parte de la creación artística se mueve por los medios electrónicos, por la luz, por los elementos de la electrónica, por la imagen del vídeo, por el arte en la red, lo cual nos llevaría a otro paradigma completamente distinto, que nada tiene que ver con esa tradición de las técnicas y sus rupturas, ¿no? Por ello no he incidido en esos ámbitos porque tampoco habría tiempo material. Pero el paradigma postmoderno sí nos lleva a una serie de convicciones y de constataciones. Por una parte, la libertad en el uso de cualquier tipo de material se hace absolutamente notoria. Hoy podemos encontrar cualquier tipo de objeto y la manera en que el artista lo combina con otros objetos es una manera decidida que muchas veces tiene un contenido de ruptura contra el estatuto mismo de la imagen, contra el hecho, por ejemplo, de que la pintura tradicionalmente o el arte tradicionalmente representaba, como es el caso del cuadro de Holman Hunt, que representa este chivo expiatorio, con todas las habilidades de la técnica del óleo y del conocimiento ancestral. Sin embargo, en la época postmoderna, en vez de representar, se puede presentar. Es decir, que la herencia del collage es muy larga y puede conseguir introducir en la obra artística cualquier tipo de material, como esta obra de Robert Rosenberg, que tiene además la posibilidad de ser entendido desde múltiples parámetros, incluso desde el parámetro del animal en un paisaje, si bien es un paisaje moderno, casi de estas películas americanas de road movie, ¿no? De autopista, etcétera, etcétera. Otro de los fenómenos importantísimos en el entorno posmoderno, y para esto hay que decir que la atención de los críticos y teóricos de la posmodernidad hacia las cuestiones de materiales y técnicas es una cuestión relativa, es decir, que no hay un interés directo por ello. Sin embargo, se están tratando, se están barajando con mucha frecuencia cuestiones relacionadas con la producción, con los elementos con los que trabaja el artista, la serialidad, la producción en masa, materiales nuevos, etc. Otro de los parámetros en los que me baso para establecer esta comunicación entre una visión de la obra posmoderna en la que también se siga mirando materiales y técnicas, nos llevaría a esta nueva edición del collage, que es todo lo que se ha llamado efecto collage, pero también montaje. Estas prácticas de montaje, de asociación, primero de recopilación de fragmentos, de imágenes, generalmente de los mass media, después de recorte y ubicación, confiriéndoles nuevos sentidos en este juego de imagen que al final es una imagen fragmentada, una imagen que apelaría, por ejemplo, a la noción de Walter Benjamin de obra inorgánica y de obra alegórica, y que por otra parte conlleva la capacidad que ya los dadaístas berlineses, como la propia Hannah Höch, aunque este fotomontaje es tardío, contenían, y es decir, la posibilidad de hacer collages en los cuales el contenido, el mensaje sea un mensaje altamente politizado, ¿no? Como en el caso de Martha Rosler, y estas piezas conocidísimas, además de un entorno doméstico, placentero, donde es el lugar natural, por así decir, del rol femenino, y la incorporación brusca de estos personajes que nos hablan de la guerra de Vietnam, de las guerras y los conflictos, de manera que esta posibilidad técnica que nos ofrece el collage o el fotocollage o el fotomontaje parece tener una vida nueva, ¿no?